La clase de hoy corresponde a química y dentro de la clase de química, de lo que tenemos que ver dentro del programa de química, que por cierto no es mucho por suerte, corresponde principalmente a masas atómicas y molares. ¿Ya? Ahora, dentro del concepto de masa atómica, nos vamos a quedar principalmente con el número atómico, ¿ya? Que va a ser referencia y está directamente conectado para el cálculo de la masa molar o el mol. ¿Ya? Así que a partir de ahora vamos a ver esta primera parte que es relativamente corta y que vamos a ir reforzando estos conceptos que en cierta forma van a ir siendo sumativos. ¿Ya? Vamos entonces con lo primero que corresponde a esta definición de mol. ¿Qué es el mol? ¿Ya? El mol esencialmente es la capacidad de medir masa en base a átomos. ¿Ya? Es la cantidad de sustancia. En realidad el mol es un concepto que es bien amplio porque te puede indicar la cantidad de sustancia, la cantidad de moléculas, la cantidad de átomos, ¿ya? En una unidad específica. Y lógicamente este concepto se cuelga principalmente y ahí aparece la definición del número de Avogadro. ¿Ya? Ahí está la definición específica. ¿Ya? El mol corresponde a un determinado número de partículas, como te decía, átomos, moléculas, iones, que puede ser medido a través de la masa. ¿Ya? El mol fue determinado como, y aquí ojo con esto, el mol es determinado en base al hidrógeno molecular. Y en función del hidrógeno molecular, tú determinas cuántos gramos de hidrógeno hay en esa molécula específica. ¿Ya? De hecho, ahí aparece específicamente su definición. De hecho, la voy a destacar precisamente para que la consideren, porque esto es muy importante. Perdón, cambié de marcador. Ahí sí. Esta es la clave del mol. Todo esto hasta aquí. Todo esto. ¿Ya? Y esto también. ¿Ya? Entonces, el mol fue determinado como el número de moléculas de hidrógeno existente en 2 gramos de hidrógeno. Y ahí es donde podría ser un poco complejo si lo piensas, pero en realidad no tanto, porque nos vamos a basar mucho en los datos que entrega la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, en los primeros ejercicios yo les voy a ir entregando la información o el dato necesario, o en su defecto les voy a entregar una mini tablita con la cual extraer la información necesaria. ¿Ya? Lo que da el peculiar número, como mencioné anteriormente, que se conoce como el número de Avogadro, que equivale a 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Qué cosa? Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser partículas. Entonces, el número de Avogadro, en cierta forma, nos está indicando un valor específico. Ahora, hay una infinidad de videos ahí que pueden complementar en YouTube, y de hecho voy a ver si les puedo agregar uno, para que vean cómo se calcula específicamente el número de Avogadro y no sea tan denso, tan específico. Pero en realidad el cálculo en la materia, en el concepto que nosotros tenemos que manejar, es relativamente sencillo. Y teniendo claro cómo se realiza una multiplicación cruzada y una división, están al otro lado, lo que se conoce vulgarmente como la regla de 3. ¿Ya? Si son capaces de hacer una regla de 3, prácticamente están listos con este tipo de ejercicio. De hecho, ahí vamos a ir viendo más adelante un pequeño ejemplo. ¿Cómo medir la cantidad de gramos que hay en un mol? Y esto es lo importante, ¿ya? Porque nosotros no podemos hacer un cálculo si no tenemos información previa, ¿ya? Y esa información previa yo debo entregárselas. Entonces, en función de un dato que ustedes conocen, pueden extrapolar un resultado más complejo. ¿Ya? Cada elemento químico posee una masa molar establecida y eso está determinado en la tabla periódica, eso es así. ¿Ya? Que corresponde a la cantidad de gramos que se contienen en este número de Avogadro. ¿Ya? Y ahí podemos ver el primer cuadrito, que es el hidrógeno, ¿ya? Que lo pueden, repito, toman cualquier tabla periódica y se van a encontrar con ello. ¿Ya? El primer elemento va a ser siempre el hidrógeno. Y el hidrógeno va a tener dos números, o más que número, va a tener mucha información en la tabla periódica, pero los datos principales que nosotros siempre tenemos que manejar es el número atómico, ya que se simboliza Z también, con la letra Z, y la masa atómica, ya antiguamente conocida también como peso atómico.
¿Ya? Entonces, teniendo claro la masa atómica y el número atómico, que vuelvo a repetir, gran parte de las tablas periódicas o en su defecto yo se los voy a entregar, ustedes son capaces de determinar la cantidad de moles, ¿ya? De una molécula o de un átomo en específico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen el hidrógeno, vamos a cambiar aquí a de puntero, y aquí tienen el hidrógeno. No sé si se ve mucho, vamos a cambiar de color mejor porque si no, no nos va a servir. Un color más destacable, ahí sí. Entonces, la masa atómica, ¿ya? Equivale a 1,00019. Y el número atómico, que es el número distintivo de cada elemento, ya si existen 118 elementos, quiere decir que hay 118 números atómicos. Cada elemento tiene un número propio. En este caso, el hidrógeno tiene 1. ¿Ya? Por ejemplo, después tenemos el helio, que es 2, el litio, que es 3, berilio, 4, boro, 5, y así podemos llegar hasta el último gas noble artificial, ya que sería el 118. Y este número atómico, como les decía yo, se simboliza con la letra Z. Y discúlpenme, se me fue una rayita con el mouse, pero en realidad es la letra Z. ¿Ya? Y en este caso tomé el primer ejemplo, que es el hidrógeno, porque es el elemento que siempre vamos a encontrarnos en la base central de la tabla periódica. ¿Ya? Ahora quiero que vean algo bien particular, que es la lámina siguiente. ¿Cómo se aplica el concepto mol? ¿Ya? Para los átomos. El número de átomos en un mol en cualquier elemento se llama el número de Avogadro y es igual, ahí está, a 6,022 por 10 elevado a la 23, ava potencia. Quiere decir que es 6,022 y después ustedes completan con ceros, ya 23 ceros para ser específico, por lo tanto es un número que es gigantesco, ¿ya? Un mol de cualquier elemento es una muestra del elemento con una masa en gramos, y ojo aquí, igual a la masa atómica de ese elemento. ¿Ya? Aquí tenemos ciertos ejemplos que tenemos que entender. ¿Ya? Quizás el número de Avogadro no lo vamos a usar mucho porque es un número que es relativamente fácil de memorizar y que en cierta forma va a ser constante para todos los elementos, y ahí lo podemos ver en los ejemplos que aparecen ahí. Pero hay un datito bien particular, que es el dato que se encuentra acá en eso que acabo de encerrar ahí. O acá. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo. Voy a borrarlo porque la idea es que vayamos explicando paso a paso. Miren, un mol de sodio, ahí lo acabo de destacar, equivale a 22,99 gramos de sodio. Si yo me voy a la tabla periódica y reviso el número atómico del sodio es 22,9 ¿qué? 22,9 gramos por mol. Entonces aparece una unidad de medida, ya que en el caso del sodio, vuelvo a repetir, es 22, mejor voy a borrarlo porque ahí sí, es 22,9. Y 22,9 gramos dividido mol. ¿Ya? Entonces tengo que tener claro que este dato que a mí me entregan de la tabla periódica, del peso atómico, de la masa atómica, voy a volver para atrás, ahí está en el caso del hidrógeno, el hidrógeno equivaldría a que en un mol de hidrógeno ustedes van a tener esta información que está acá, el equivalente a la masa atómica, al peso atómico. 1,00019 gramos por mol. Ahora, ojo aquí, porque esto va a ir progresivamente aumentando mientras el número atómico vaya también aumentando. Eso quiere decir que la masa atómica del helio, que es el elemento siguiente, no es igual a la del hidrógeno ni tampoco es proporcional. Ya no es el doble exacto. Si se dan cuenta que hay un valor que está en decimal, que es todo esto. Normalmente, como este valor está en decimal y es un decimal muy pequeño, muchas veces se termina aproximando al 1. Y se termina diciendo, que la masa atómica del hidrógeno es 1,
porque su número atómico es 1. ¿Ya? Entonces, muchas veces se hacen esas concesiones, esas convenciones, y ustedes pueden ver aquí en el caso, voy a borrar de nuevo, en el caso del sodio, 22,9 gramos en un mol o por mol, ¿ya? Muchas veces se va a terminar transformando en 23. O en el caso del calcio, que es el número siguiente, ahí pueden ver que el calcio, ya vamos a encerrarlo con otro color para que no nos confundamos. Y aquí tenemos el calcio, y el calcio tiene 40,08 gramos en un mol de calcio. ¿Ya? Entonces muchas veces se va a terminar diciendo que son solo 40 gramos. ¿Ya? Y en el caso del azufre es 32,7, y ahí lo pueden ver ahí, lo destaqué recién abajito. Muchas veces se va a terminar reduciendo el número del decimal y trabajando solo con el entero, ya que en este caso para el azufre sería 32 gramos en un mol. Entonces, a menos que se especifique, a menos que se indique en el ejercicio, ¿se trabaja con el decimal o no? Ya, muchas veces, vuelvo a repetir, se va a trabajar con el número entero. ¿Para qué? Para evitar usar una calculadora, para evitar tener que estar haciendo un cálculo mayor, considerando decimales, que quizás pueda ser un tanto más complejo. Es mejor muchas veces, más que medir la habilidad matemática dentro de estos ejercicios, es medir si son capaces de determinar la igualdad, que esa es esencialmente la base de esto. Entonces si yo les pregunto, por ejemplo, con los datos que tenemos aquí, muy sencillo, ¿ya? No nos compliquemos tanto. Vamos a borrar. Si yo tengo 3 moles de sodio, ¿a cuánto equivaldría esto? En gramos. ¿Ya? Entonces, esa es la información que yo tengo que tener claro. ¿Ya? Vamos a borrar, vamos a escribir un poco para ver si podemos desarrollar ese ejercicio. Los ejercicios que les voy a dejar en Classroom son similares a este. Ya no tienen gran complejidad ni nada por el estilo. Voy a ver si puedo sobreescribir de forma directa. Ya. Perdón. Ahí sí. Me llevo la ventana. Ya, entonces, ahí lo pueden ver ustedes. ¿Ya? Espero que lo puedan ver. Vamos a agregar un pequeño cuadro de texto. Por ejemplo, lo vamos a colocar justito aquí en el azufre, para que es como para tratar de hacerle igualdad. Si yo tengo 2 moles de azufre, 2, ¿ya? ¿A cuánto equivaldría? Voy a colocar una X para indicar la variable desconocida. ¿A cuánto equivale X? X gramos de azufre. ¿Ya? Y ese sería en cierta forma el ejercicio. No es más complicado que eso. Entonces, yo tengo que usar la información que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Voy a la tabla periódica, a la tabla de referencia que les voy a dejar o que les voy a entregar como información, ¿ya? Que puede ser cualquiera de los dos. La guía de ejercicios le indica la masa molar, así que en cierta forma va a ser un poco más fácil para seguir la proporción. Entonces, si yo tengo 2 moles de azufre, ¿cuántos gramos de azufre equivale eso? Yo ya sé, y aquí voy a usar otro color para que ustedes no se me confundan, ya en que en todo caso la información aparece ahí arriba. Si yo tengo 2 moles de azufre, yo ya conozco ya el dato porque aparece acá. Yo ya sé que un mol de azufre equivale a 32,07 gramos de azufre. Entonces, aquí es donde yo tengo que saber determinar la ecuación. Ya la ecuación, al final lo más importante aquí es la ecuación, determinar los valores de la ecuación. Entonces, vamos a tomar voy a tomar este valor que está aquí y lo voy a multiplicar con este valor que está acá. Que en este caso, siguiendo la misma secuencia, serían 32,07 por, ahí está el por, ¿ya? Por 2.
Y todo eso lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir, o colocar el dividido así, que también podría ser una rayita, voy a colocarla con 2 puntos. Lo voy a dividir con el valor que se encuentra abajo. Entonces lo que yo estoy haciendo es multiplicar de forma cruzada y dividir por el otro valor que yo conozco, que aparece dentro de este esquema. Entonces, ¿qué tengo que considerar para hacer este tipo de ejercicios? Primero, ser muy ordenado, ¿ya? Y segundo, saber hacer una regla de 3. Si estoy listo con eso, lo más seguro es que todos los ejercicios me salgan sin problema. Entonces termino dividiendo por 1, ¿ya? ¿Qué vendría, perdón? Para que se vea un poco más bonito, que no sé por qué el mouse me sale así. 1, ahí sí. Entonces multiplico el valor que está aquí con este de acá, 32,07 por 2, y lo divido por el otro valor conocido para poder determinar la última variable, que es esa que está ahí. ¿Ya? Recuerden que esto es una ecuación, es una igualdad, y por eso es que estoy realizando esto. ¿Ya? Entonces voy a dividir 32,07, perdón, voy a multiplicar 32,07 por 2, por los 2 moles, ¿ya? Gramos, lo divido por los moles, y después vuelvo a dividir por el mol que está acá abajo. ¿Ya? Entonces el valor que lógicamente me va a salir de todo esto, y ahí pueden usar la calculadora, pueden reducir el decimal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me voy a complicar, lo voy a hacer con una simple calculadora. Y con la calculadora vamos a llegar a, vamos a ver, pueden hacer el cálculo también en este mismo momento, 32,07 por 2, me da 64,14, ¿ya? Y después eso lo dividimos por 1, y lógicamente el valor sería ese, ¿ya? 64, vamos a anotarlo acá. Lo vamos a dividir, vamos a colocarlo por acá. El igual sería 64,14, ¿ya? ¿14 qué? Gramos dividido mol, porque la unidad de medida se llama así, se llama gramos por mol, ¿ya? Siempre vamos a trabajar, el mol es gramos por mol, ¿ya? Así que en ese caso siempre la unidad de medida va a terminar en eso. Muy simple entonces los ejercicios. Podríamos hacer otro al tiro, ¿ya? Como para tratar de ejercitar rápido. Voy a borrar todo lo que acá, las anotaciones que hicimos. Vamos a partir de 0. Y después de esto ya ustedes pueden hacer todos los ejercicios que estimen conveniente, pues ya están en condiciones de poder hacer la primera guía que le va a quedar guardadita en el Classroom. Entonces, voy a tomar el dato del sodio, ¿ya? Yo ya sé, para arriba aparece, ¿ya? Vamos a hacerlo muy simple. 4 moles de sodio, ¿a cuánto equivalen en gramos? ¿Ya? En gramos. Entonces, ¿cuánto? Voy a colocar la X, que sería mi cuánto. ¿Cuántos gramos de sodio son? ¿Ya? Yo ya conozco el dato que aparece ahí, que vuelvo a repetir, siempre se va a estar entregando un mol de sodio equivale, si quieren ahí pueden jugar con la igualdad, bajarlo igual con igual para no perdernos. Un mol de sodio aparece arriba, 22,99 gramos de sodio. ¿Ya? Muy sencillo, muy sencillo. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tratar de hacer otro cuadrito para que evitemos complicaciones. Multiplicamos primero, cruzado. ¿Ya? En este caso vamos a multiplicar 22,99 gramos. Esto lo multiplicamos por los 4 moles, por 4 moles. Le voy a colocar ahí la unidad de medida, más que nada, para que quede un poco claro. Y todo eso, aquí sí voy a usar el signo dividido clásico, lo vamos a dividir por un mol de sodio. Entonces, lo que acabo de hacer es ordenar los datos. ¿Ya? Ordené los datos y la multiplicación que debería resultarme. ¿Ya? Sabemos entonces, vamos a colocarlo acá abajito para no complicarnos, para que esto tenga orden. 22,4. Muy simple. Voy a tomar mi calculadora. De hecho, es la calculadora del teléfono, no me estoy ni siquiera complicando. 22,9 por 4 me da 91,99
96 y aquí ya aparece gramos por mol. Voy a ir reducirlo, por eso le coloqué GR, ¿ya? Entonces, la multiplicación del paréntesis me da eso. Si quieren, pueden colocar los paréntesis. Los paréntesis, ustedes saben que en matemática en ningún caso sobran. Y lo dividimos por 1. Y si yo lo divido por 1, ya por 1 mol de sodio, va a quedar exactamente igual el resultado. Por lo tanto, serían, vamos a tratar de ajustarle porque quede 91,96 gramos partido mol. Ahí le pueden colocar si quiere el GR. Yo estoy acostumbrado a colocarle GR gramos, pero en realidad puede ser G solamente y también estamos indicando que es gramos. Entonces, eso. Yo tengo que saber ordenar los datos. La información se va a entregar en cada ejercicio y ustedes tienen que hacer un pequeño cálculo con la regla de 3. ¿Ya? Esa va a ser, de hecho, la primera clase de química. Más adelante vamos a ir complicando, vamos a ir preguntando masa, primero en átomos, después en compuestos y después vamos a pasar a la siguiente parte que corresponde esencialmente a la parte de igualación de ecuaciones con la ley de la conservación de la materia. ¿Ya? Esa esencialmente es toda la materia que tienen que ver en química. No es mucha, por suerte para ustedes. Por lo tanto, espero sus comentarios ahí en Classroom. Nos vemos. Chao, chao, niños.